Ética es elegancia. La libertad no es la ética, sino su presupuesto. La verdadera ética es la que enseña a quien ya es libre a elegir bien y quien elige bien. Etimológicamente, es elegante. Javier Gomá, filósofo. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión del Cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como en cada encuentro, buscamos fomentar el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo de proyectos públicos y sociales, fortaleciendo así este espacio de diálogo académico. Los acompaña su servidor, Osvaldo Carrillo, y me complace conducir este evento. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de la licenciada Blanca Lucero Magallanes Alba, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón, y actualmente cursa la maestría en Educación en Línea en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Desde el inicio de su formación académica, mostró un marcado interés por la investigación, lo cual la llevó a desarrollar artículos en áreas sociales, económicas y políticas, consolidándose como una profesionista comprometida con la generación de conocimiento. En su trayectoria profesional destaca su desempeño como coordinadora de investigación en FIP Advice and Training, donde dirigió la construcción de planes de trabajo, coordinó más de 70 investigaciones anuales y gestionó registros de propiedad intelectual ante Indautor. Asimismo, fue responsable de elaborar artículos que aportaron al análisis y la discusión en torno a problemáticas sociales y económicas. Previamente, colaboró en la promoción política de la mujer en el PAN, desempeñándose como auxiliar administrativa, con tareas vinculadas a la planeación de eventos, seguimiento a encuestas y control fiscal de proveedores. En el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, trabajó como especialista en modelos cuantitativos, donde aplicó técnicas econométricas como Logic y Probit para el diseño y análisis de datos. La licenciada Blanca Magallanes nos presentará su artículo de investigación titulado Los derechos humanos y la educación en México, enmarcado en el eje temático La dimensión ética en la evaluación de políticas educativas para la inclusión social. Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas y preguntas en la sección de comentarios. Sin más, cedo la palabra a la licenciada Blanca. Adelante, licenciada. Buenas noches a todos. Tengo el gusto de presentarles la investigación titulada Los derechos humanos y la educación en México. Dicha investigación surgió por la inquietud sobre los derechos de la educación, puesto que el desarrollo de dicho documento se analiza como el respeto, la promoción de los derechos humanos se relacionan directamente con la equidad, la inclusión y la permanencia educativa, tal como lo señala organismos como la UNICEF y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A lo largo de esta exposición, buscaré responder dos preguntas claves. La pregunta es, ¿hasta qué punto México ha garantizado que la educación sea realmente un derecho humano efectivo y no solo un principio constitucional? Introducción. El derecho a la educación, un desafío pendiente. La educación en México es un derecho humano fundamental, reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la deserción escolar, la desigualdad en el acceso a una educación de calidad continúa siendo un problema grave. A pesar de los avances en cobertura educativa, las disparidades regionales y los factores socioeconómicos siguen influyendo en la permanencia de los estudiantes, especialmente en zonas marginadas. Se pretende en esta investigación identificar barreras analizando los principales obstáculos que enfrentan los estudiantes para completar su educación y cómo afecta el derecho a la educación. Analizaremos datos para examinar la tasa de deserción y la eficiencia terminal en primaria, secundaria y media superior. Evaluaremos políticas implementadas y su efectividad para combatir la deserción escolar. Comencemos con antecedentes históricos. El derecho a la educación en México tiene raíces muy antiguas. En el siglo XIX, con la Ley de Instrucción Pública de 1857, se estableció por primera vez la educación primaria obligatoria, gratuita y laica, marcando un paso fundamental hacia la construcción del Estado moderno. Durante el siglo XX, las políticas públicas expandieron la cobertura educativa, especialmente con la creación de la SEP en 1921. Sin embargo, esta expresión no siempre se tradujo en equidad.
Las zonas rurales quedaron rezagadas y las brechas de género y pobreza persistieron. En los años 60 y 70, los programas de alfabetización masiva ampliaron la matrícula, pero no lograron erradicar la desigualdad educativa. Por ello, entender la educación como derecho humano implica reconocer que no basta con abrir escuelas, es necesario asegurar condiciones reales de aprendizaje y permanencia. Justificación. Educación como derecho humano fundamental en México. Quiero destacar que aunque México ha firmado numerosos tratados internacionales que garantizan el acceso a una educación de calidad, existen grandes disparidades entre regiones y grupos socioeconómicos. Esto significa que no todos los mexicanos pueden ejercer su derecho a la educación de manera equitativa. Esta investigación surge de la necesidad de ofrecer un diagnóstico que permite mejorar las políticas educativas y promover una educación más inclusiva y accesible para todos. La educación no solo es un derecho humano fundamental, es también un pilar para el desarrollo social, económico y personal. Sin acceso a una educación de calidad, los individuos carecen de herramientas necesarias para participar plenamente en la sociedad y mejorar sus condiciones de vida. Un sistema educativo deficiente perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad, afectando especialmente a los grupos más vulnerables, comunidades indígenas, mujeres y jóvenes en situación de pobreza. Por eso, evaluar cómo se garantiza este derecho es crucial para identificar áreas de mejora y asegurar que todos puedan ejercer su derecho a una educación digna y de calidad. Planteamiento y delimitación del problema. Existen brechas significativas. El problema central de esta investigación es la persistente desigualdad en el acceso y la calidad educativa. Aunque México ha logrado avances en la cobertura educativa, existen brechas significativas entre regiones y grupos sociales que impiden que todos los ciudadanos ejerzan plenamente su derecho a una educación digna y de calidad. Estas desigualdades afectan sobre todo a los estudiantes en zonas rurales, marginales o de bajos recursos, generando barreras estructurales y socioeconómicas que perpetúan la exclusión educativa. Esta investigación nos enfocaremos en la relación entre los derechos humanos y acceso a la educación, estudiando las desigualdades regionales, socioeconómicas y culturales. Analizaremos factores como tasa de abandono escolar, eficiencia terminal en primaria, secundaria y media superior. Lo que no abordaremos en esta investigación son aspectos técnicos del sistema educativo, como estructura organizacional, métodos de enseñanza, contenido curricular, ni factores externos como economía nacional o política internacional. El foco será exclusivamente en las disparidades dentro del sistema educativo mexicano. Objetivos. El objetivo general de esta investigación es analizar la viabilidad y pertinencia de un proyecto sobre deserción escolar y eficiencia terminal en México, desde una perspectiva de ética y derechos humanos. Se plantean tres objetivos específicos: identificar herramientas éticas y metodológicas para medir el impacto social y académico, determinar la relevancia de los hallazgos para la formulación de políticas públicas educativas, proponer recomendaciones que fortalezcan la responsabilidad social y promuevan la equidad educativa en contextos vulnerables. Reformas educativas recientes y compromisos internacionales. A nivel global, la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, ONU, cambió el paradigma al colocar al niño como sujeto de derecho y no solo como beneficiario de políticas. México, al ratificar esta convención, asumió compromisos concretos garantizando educación, salud, protección para niñas, niños y adolescentes. En el ámbito nacional, destacan reformas como el Programa Nacional de Calidad Educativa y la Reforma Integral de Educación Media Superior. Sin embargo, como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aún persisten desigualdades regionales, como son precariedad rural y brechas digitales. Especialmente se vieron muy vulnerables durante la pandemia.
Continuemos revisando el marco normativo que sustenta el derecho humano a la educación. Existen tres instrumentos jurídicos esenciales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 26 establece que todas las personas tienen derecho a la educación regional. En la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 28, reafirma que los estados deben eliminar barreras económicas y culturales. Nacional, en su artículo tercero, constitucional, garantiza una educación laica, gratuita, obligatoria, inclusiva y de excelencia. Estos marcos reflejan una visión integral: la educación como medio de libertad, igualdad y desarrollo social. Formulación de la hipótesis. La hipótesis en esta investigación es que, aunque México ha avanzado en cobertura educativa y ha implementado políticas públicas persistentes, persisten desigualdades en el acceso y la calidad de la educación, debido a factores socioeconómicos y regionales. Estas desigualdades afectan negativamente la eficiencia terminal, aumentan la tasa de deserción escolar, sobre todo en nivel educativo medio superior. Planteemos que las comunidades con menores recursos y zonas rurales enfrentan mayores barreras para acceder a una educación de calidad, limitando así su derecho a la educación en contraste con áreas urbanas y con menores ingresos. Asimismo, las políticas públicas, aunque efectivas en cierto aspecto, no han logrado eliminar las desigualdades estructurales que afectan a los estudiantes más vulnerables. Por ello, esta investigación busca identificar áreas de mejora en términos de inclusión y equidad educativa. Desarrollo de la investigación. Problemáticas actuales. Hoy en México enfrentan retos estructurales que limitan el pleno ejercicio de este derecho, como son abandono escolar, sobre todo en secundaria y media superior; desigualdad tecnológica, evidenciado durante la pandemia; infraestructura deficiente en zonas rurales e indígenas; brechas regionales que se perpetúan en la exclusión educativa. Estas desigualdades nos invitan a reflexionar y a contestar la segunda pregunta: ¿de qué sirve tener leyes avanzadas si la realidad educativa no garantiza oportunidades iguales para todos? Años escolares promedio en México, por estado. Haremos una comparación entre los años 2000 y el año 2020. El promedio de los años de estudio en México aumentó en todos los estados, lo que muestra un avance en el acceso, permanencia y en las escuelas. Sin embargo, todavía existen grandes diferencias entre las regiones. Los estados con mejor desarrollo económico, como la Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, tienen más años promedios de escolaridad, mientras que los más marginados, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, siguen por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, Chiapas pasó de 5,35 a 7,78 años promedio de escolaridad, y Oaxaca de 5,62 años promedio a 8,12 años promedio de escolaridad, lo cual representa un progreso, pero aún están rezagados, en contraste con la Ciudad de México, la cual alcanza 11,48 años en promedio en escolaridad, lo que muestra cómo la urbanización y el acceso a recursos influyen en la educación. Otros estados como Querétaro, Baja California y Aguascalientes también avanzaron gracias a sus políticas educativas sólidas y a su mejor infraestructura, aunque todavía enfrentan retos de equidad, sobre todo en zonas rurales. Asimismo, estados con rezago histórico, como Campeche, Tabasco, mejoraron notablemente, lo que refleja el impacto de los programas educativos federales y estatales. En general, México muestra una tendencia positiva en educación, pero la diferencia entre estados indica que se debe enfocar más recursos y estrategias a las regiones con menor desarrollo. Además, no basta con aumentar los años de estudio, es necesario mejorar la calidad educativa para que estos avances se traduzcan en mejores oportunidades para todos. Población en México que sabe leer y escribir por estado. La gráfica muestra a la población alfabetizada en México, lo que permite reflexionar sobre el derecho a la educación.
como un pilar de los derechos humanos. Aunque la alfabetización es clave para el desarrollo y la dignidad humana, los datos revelan desigualdades entre entidades del país. Estados como México, Jalisco y Veracruz tienen el mayor número de personas alfabetizadas, como se observa en la tabla. Sin embargo, en contraste, los estados que son Campeche, Baja California y Colima presentan cifras bajas, mientras que entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, a pesar de tener poblaciones mayores, muestran rezago por factores como son pobreza, falta de acceso educativo y que son zonas rurales. La alfabetización es esencial para perpetuar la exclusión social, especialmente en comunidades indígenas. Los datos evidencian la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar una educación accesible, de calidad y culturalmente pertinente, mediante políticas focalizadas que atiendan a los grupos más vulnerables. Población en México que no sabe leer ni escribir. En el mapa revela la persistencia del analfabetismo en México. Refleja exclusión educativa y social, especialmente en estados como son con alta marginación como son el estado de Chiapas y Veracruz, encabezados en las listas con mayor número de personas que no saben leer ni escribir, lo cual evidencia desigualdades significativas en el acceso a la educación básica. En el caso del Estado de México, su alto número de analfabetas se relaciona con las desigualdades internas entre zonas urbanas y rurales, mostrando que no solo es la pobreza, sino también la distribución desigualdad de los recursos educativos contribuye al problema. Guerrero, Oaxaca y Michoacán también enfrentan altos niveles de analfabetización, impulsados por factores como dispersión geográfica, barreras lingüísticas y falta de infraestructura. Estas condiciones perpetúan la pobreza y la exclusión social. En contraste, estados con menor población como Colima, Baja California y Campeche presentan cifras más bajas, aunque siguen siendo necesarias las medidas para evitar el rezago en los grupos vulnerables. El analfabetismo limita el ejercicio en otros derechos humanos fundamentales, por lo que se requieren políticas públicas focalizadas, campañas en comunidades marginadas o inclusión activa de mujeres y pueblos indígenas en programas educativos. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Matrícula de estudiantes por tipo de educación en México. Los datos sobre la matrícula escolar en México muestran avances importantes en el acceso a la educación, pero también revelan problemas de permanencia y calidad. Aunque la educación es un derecho fundamental protegido por la Constitución, no todos los estudiantes logran continuar sus estudios hasta los niveles más altos. En el nivel primaria, tiene la mayor cantidad de alumnos, con más de 13 millones, lo cual es positivo, porque es una etapa obligatoria. Sin embargo, la secundaria, la matrícula baja a 6 millones, lo que indica que muchos estudiantes abandonan la escuela antes de terminarla. Entre las causas están la pobreza, la necesidad de trabajar, la falta de escuelas adecuadas en zonas marginadas. Para el caso de la educación media superior y superior, la matrícula desciende de 5 a 4 millones. Esto muestra que existen fuertes barreras económicas y sociales que impiden a muchos jóvenes continuar sus estudios, sobre todo en comunidades rurales o indígenas. Como consecuencia, se mantiene la desigualdad social, ya que tener estudios universitarios suele abrir más oportunidades laborales. También es importante el nivel preescolar, con 4 millones de alumnos, que favorece el desarrollo temprano y prepara a los niños para el siguiente nivel educativo, que es el nivel primario. Sin embargo, su cobertura sigue siendo baja en zonas rurales, lo que afecta la igualdad de oportunidades en la infancia. La matrícula escolar refleja una disminución conforme avanzan de nivel educativo. Esto demuestra la existencia de obstáculos estructurales que limitan la permanencia y la equidad educativa. México ha logrado
que más personas accedan a la educación, pero todavía enfrenta grandes retos, asegurando que los estudiantes permanezcan en escuelas, mejorando la calidad educativa y garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes tengan la misma oportunidad, sin importar su origen, situación económica. Tasa de abandono escolar. El abandono escolar es uno de los desafíos históricos del sistema educativo mexicano. Aunque en la primaria se han logrado altas tasas de retención, los niveles de secundaria y media superior demuestran cifras preocupantes, como se observa en la tabla. Durante la pandemia de COVID-19, muchos estudiantes se vieron obligados a dejar la escuela por motivos ya sea económicos o por falta de conectividad. Esto evidencia que los derechos a la educación dependen también de condiciones materiales y sociales, como alimentación, transporte y acceso digital. El abandono escolar ha disminuido de forma importante, aunque los niveles en medio superior y superior siguen siendo los más vulnerables. Factores económicos y sociales siguen afectando la permanencia educativa. Estados con eficiencia terminal en educación primaria. La eficiencia terminal mide el porcentaje de estudiantes que terminan la primaria en el tiempo previsto. Es un indicador clave del desempeño educativo y del cumplimiento del derecho a la educación. Los datos muestran una gran variación entre los estados del país. Algunas entidades superan el 100% de eficiencia, lo que refleja baja deserción y buena retención escolar. Los estados con mejores resultados son Baja California Sur, Querétaro e Hidalgo. Encabezan esta lista. Estos, esto demuestra avances en políticas educativas efectivas y compromisos con la educación de calidad. Casos intermedios son Chiapas, Oaxaca, donde muestran mejoras, aunque enfrentan obstáculos por la marginación y dispersión geográfica. Estos resultados reflejan la necesidad de invertir más en educación inclusiva y equitativa. El derecho a la educación está ligado a la igualdad y no a la discriminación. Estados como Nuevo León y Baja California muestran avances hacia una educación más igualitaria, pero aún deben atender las poblaciones vulnerables. La eficiencia terminal en primaria revela tanto progreso como desigualdad. Mientras algunos estados se acercan a la cobertura total, otros aún enfrentan grandes retos. Garantizando que todos los niños concluyan su educación primaria requiere una política educativa integral que aborde las condiciones sociales, económicas e institucionales que afectan la permanencia escolar. Estados con eficiencia terminal en educación secundaria. La eficiencia terminal en secundaria mide el porcentaje de estudiantes que concluyen este nivel educativo en el tiempo previsto. En esta comparación, comparando los valores de primaria, son más bajos, lo que refleja mayores desafíos para lograr la permanencia escolar. Los estados con mayor eficiencia son Quintana Roo, Yucatán y Estado de México. Muestran avances importantes y un mejor cumplimiento de derechos a la educación, gracias a sus políticas educativas sólidas y una mejor infraestructura. En contraste, entidades como Oaxaca y Michoacán presentan los niveles más bajos, lo que evidencia problemas de deserción asociados a la pobreza, trabajo infantil, migración y falta de recursos educativos. Estas desigualdades limitan el acceso equitativo a una educación de calidad. Estados como Chiapas y Guerrero registran progreso, pero aún enfrentan barreras estructurales que dificultan que todos los jóvenes terminen la secundaria. En general, los resultados muestran avances desiguales entre regiones, lo que plantea la necesidad de fortalecerles políticas de equidad educativa, especialmente en zonas marginadas. Garantizar que todos los estudiantes concluyan la secundaria es esencial para el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento del derecho de educación en México. Estados con eficiencia terminal en media superior. La eficiencia terminal en el nivel medio superior muestra un panorama desigual en México, con marcadas diferencias entre los estados. Los estados con mayor tasa son Jalisco y Tabasco. Destacan por su capacidad de retener y graduar a la mayoría de sus estudiantes, lo que refleja avance en el cumplimiento de la brecha educacional.
y en la preparación de los jóvenes para acceder a mejores oportunidades laborales y continuar con sus estudios. Por el contrario, entidades como San Luis Potosí y Baja California presentan índices muy bajos, lo que es evidente son el alto nivel de abandono escolar. Entre las causas se encuentran la falta de apoyo económico, la necesidad de trabajar o condiciones familiares desfavorables. Las diferentes regiones evidencian una estrecha relación entre el desarrollo económico y el desempeño educativo. Entidades con economías más estables como Nuevo León registran mejores resultados, mientras que estados con mayor pobreza como Guanajuato y Nayarit enfrentan mayor rezago. En conclusión, la eficiencia terminal en este nivel revela avances en algunos estados, pero también graves desigualdades que afectan el derecho a una educación integral. Para mejorar se requieren políticas educativas inclusivas, apoyos económicos, académicos para estudiantes vulnerables y una mayoría inversión que asegure que todas las y todos los jóvenes puedan concluir su educación media superior para ejercer plenamente su derecho a la educación. Conclusión. La investigación sobre los derechos humanos y educación en México muestra que aunque ha habido avances en la cobertura educativa, persisten graves desafíos relacionados con la deserción escolar y la eficiencia terminal, especialmente en niveles como secundaria y media superior. Las zonas marginadas presentan mayores tasas de abandono escolar debido a factores como pobreza, falta de infraestructura, desigualdad regional. Estados como la Ciudad de México y Nuevo León muestran que las mejores tasas de eficiencia, mientras que estados como Guerrero y Oaxaca enfrentan los mayores rezagos, reflejando disparidades socioeconómicas y culturales. Aunque se han implementado programas de apoyo como son becas y ayudas económicas, esto no ha sido suficiente para eliminar las barreras que impiden la permanencia escolar. A esto se le suma un reto crucial, la calidad educativa, que varía ampliamente entre las regiones y se ve afectada por la formación docente, condiciones escolares y apoyo a estudiantes vulnerables. En conclusión, existe una brecha entre los derechos de la educación y su implementación real. Para cerrar, se requiere un enfoque integral que combine acceso de calidad, equidad social y políticas públicas efectivas y sostenibles. Posibles soluciones. Para enfrentar la deserción escolar en México, se proponen 5 soluciones. La primera, fortalecer becas y apoyos para estudiantes vulnerables con distribución equitativa en zonas marginales. Aunque ya existen programas para para el apoyo educativo como son los del bienestar, siento que no son suficientes puesto que no tienen un enfoque como tal. Digo, no hay una regla operacional que diga, este recurso tiene que ser utilizado para la educación. Por eso se ven tantos jóvenes estrenando teléfonos, motos, o sea, infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque no lo utilizan para lo que es, para realmente la educación. Sin embargo, si el programa estuviera bien enfocado y con reglas bien estructuradas, seguramente la deserción escolar se vería muy, o sea, todos esos apoyos sí se servirían. El segundo, mejorar la infraestructura educativa, especialmente en áreas rurales, para ofrecer entornos educativos seguros y que fomenten una permanencia escolar. Justo con el caso que acabamos de pasar del CCH, mejorar la infraestructura educativa es algo que no tenemos que dejar pasar, puesto que la universidad es autónoma y digo, no pueden entrar las autoridades al plantel si hay problemas. Es necesario que sí haya como que una regulación en la entrada y no solamente en los planteles autónomos, también en las otras escuelas que se presenten de, no sé, revisión de mochila al entrar a la escuela. Digo que aunque también ahí puedes
fragar un poco los derechos humanos de los estudiantes, porque los estás hostigando de, ¿por qué me revisas la mochila y demás? 3. Capacitación y profesional a los docentes para elevar la calidad educativa, atender las mejores necesidades y alumnado. Capacitar a los profesores es indispensable, puesto que hay muchas veces que llegan alumnos, no sé, con discapacidades, ya sean intelectuales o motrices, y los profesores no están capacitados para atenderlos. Muchos de ellos dicen, es que esos cursos salen muy caros y tomarlos, pues la escuela no te da para pagarlos y demás, para capacitarte. Digo, conozco un caso muy cercano de en una escuela que hay una niña que tiene problema de visual y la maestra tomó un curso para, obviamente de braille y demás, para crear libros adecuados a la niña. Pero ella, la maestra me comentaba, es que todos estos cursos y estos libros son muy caros. Y si les dices a los padres de familia que te ayuden a comprarlos o a tomarlos para que eduques a su hijo, se toman como que lo toman como una agresión porque dicen, pues, si la educación en el artículo 3 de la Constitución dice que los niños están obligados a recibir educación. Sí, pero es a lo que voy. Tenemos que crear políticas con adecuaciones para todas y todos con discapacidades, o sea, con todas las discapacidades que puedan haber. Y que los profesores no sea como que lo voy a desembolsar de mi bolsa, sino que haya un incentivo por parte de la educación pública para que puedan atender a toda esa población. El cuarto, implementar programas de apoyo social que brinde atención emocional, psicológica a estudiantes en riesgo. Es importante el tema de salud mental en los alumnos, puesto que se oye cada caso de suicidio por estrés estudiantil, el sonado caso del CCH Sur. Y también es importante atender las emociones, porque muchas veces, aunque el niño vaya bien en la escuela, posiblemente el niño sufre de ansiedad porque el papá le exige demasiado. Y esos pequeños datos no los perciben en casa porque el papá le está exigiendo de más. Sin embargo, llega cuando el alumno colapsa, atenta contra su vida, es muy malo, pero si atenta con la de sus compañeros, es aún peor porque está dañando los derechos humanos de sus compañeros. Y el último es desarrollar políticas públicas enfocadas en la equidad educativa, eliminando barreras sociales, culturales y garantizando el acceso igualitario a la educación. Lo que comentaba, muchas veces en las escuelas no están preparadas para atender a niños con discapacidades, no sé, motrices, visuales o sonoras. Es importante que todos esos niños puedan ser atendidos, aunque sí hay escuelas, pero son muy pocas las escuelas y están muy alejadas, lo que comentaba, de su domicilio, y eso afecta la igualdad educativa, puesto que no todos es como de, me queda 5 minutos la escuela, 10 minutos, 20. No, hay escuelas que para niños especiales les queda hasta 1 o 2 horas del trayecto de su comunidad. Estas medidas requieren un esfuerzo en conjunto entre gobierno, sociedad civil y comunidades para lograr una educación inclusiva y de calidad. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión. La educación no solo cambia personas, cambia sociedades enteras. La educación no solo cambia personas, sino cambia sociedades enteras. Garantizar este derecho implica construir entornos justos, inclusivos y participativos donde cada niña, niño y joven pueda desarrollar su potencial sin importar su origen, lengua o condición social, que era lo que comentaba. Este compromiso ético, político y humano que nos involucra a todos, gobierno, docentes, familiares y ciudadanía en general. Ahora bien, atendiendo a las preguntas planteadas durante la presentación, la primera que dice, ¿hasta qué punto México ha garantizado que la educación sea realmente un derecho humano efectivo y no solo un principio constitucional? México ha avanzado significativamente en el reconocimiento formal del derecho a la educación. Sin embargo, el cumplimiento efectivo todavía presenta limitaciones, a pesar de la amplia cobertura.
La calidad educativa y la equidad sigue dependiendo del lugar, el nivel socioeconómico y el acceso tecnológico. Por ejemplo, los estudiantes de comunidades rurales e indígenas tienen menor acceso a infraestructura, internet y materiales. La deserción escolar en secundaria y media superior refleja desigualdad estructural. La brecha digital. Este fue un claro ejemplo durante la pandemia. Demostró que no todos se puede ejercer su derecho, puesto que no todos tenían una computadora en casa o hasta un dispositivo móvil, Internet. Por tanto, podemos decir que México ha garantizado el derecho a la educación en el plano legal, pero aún no plenamente en el plano social y material. El reto actual es convertir las normas en realidades, asegurando que cada persona, sin importar su contexto, pueda acceder, permanecer y concluir sus estudios con aprendizaje significativo. Continuamos con la segunda pregunta. ¿De qué sirve tener leyes avanzadas si la realidad educativa no garantiza oportunidades iguales para todos? Tener leyes avanzadas es un paso fundamental, pero las normas por sí solas no cambian la realidad si no se traducen en acciones concretas y sostenidas. México cuenta con un marco jurídico como es el artículo 3 de la Constitución y la Ley General de Educación, y diversos programas de inclusión, como son becas del bienestar. No obstante, la existencia de leyes no asegura por sí misma la igualdad y las oportunidades. El valor de una ley radica en su implementación efectiva. Si las políticas no llegan a las comunidades marginadas, si las escuelas carecen de infraestructura y si los docentes no reciben formación continua, el derecho a la educación se convierte en una promesa incumplida. Por ejemplo, la ley garantiza educación para todos, pero en la práctica muchas niñas, niños y adolescentes dejan la escuela por razones económicas o culturales. Las leyes establecen inclusión, pero los alumnos indígenas y con discapacidades aún enfrentan barreras lingüísticas y materiales, lo que comentaba. La ley promueve equidad, pero la distribución del presupuesto educativo sigue siendo desigual entre las regiones urbanas y rurales. En este sentido, las leyes deben verse como punto de partida y no de llegada. Sirven si se acompañan de políticas públicas integrales, inversión suficiente y participación ciudadana que vigile su cumplimiento. Solo entonces podremos decir que la educación en México no es un privilegio, sino un derecho ejercido en la vida cotidiana. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada Blanca, por su participación, que pone de manifiesto la urgencia de abordar la educación desde una perspectiva de derechos humanos. Su análisis es un llamado a la acción. A continuación, se dará lectura a algunas preguntas de los asistentes por parte de mi compañero Brian Rodríguez. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estrategias o políticas públicas actuales considera que han tenido un impacto real en la reducción de la desigualdad educativa entre regiones? Considero que los programas que antes se utilizaban, digo, no es por criticar a los programas actuales que son los de bienestar, pero programas como oportunidades, eh, ese programa estaba enfocado realmente a las personas que necesitaban el recurso. ¿Qué les pedían? Ahí era lo que comentaban, necesitamos que tengan establecido un reglamento, qué pasos a seguir y un lineamiento más que nada. En oportunidades, el lineamiento, ¿qué te pedían? O sea, obviamente, tener carencias. Segundo paso, no solamente tener carencias, sino que estuvieras estudiando. En los programas ahorita de bienestar también te piden que tengas carencia y que estés estudiando. Sin embargo, en oportunidades, lo que tenían y lo que me agradaba de ese programa es que le exigían al alumno que llevara un nivel académico mínimo, que no reprobara materias y no recursar años. O sea, era una limitante para quitarte el apoyo. Sin embargo, en el programa de bienestar no tiene limitantes. Puedes reprobar, puedes recursar, puedes ir arrastrando materias y no hay problema, no te quitan el programa.
Siento que los programas sí tienen que estar mejor estructurados y con un lineamiento muy preciso para exactamente evitar que haya deserción, porque aunque les dan el apoyo, no implica que van a tener permanencia, puesto que llevan arrastrando materias y ya como dicen, ya llevo demasiadas materias, ¿para qué el recurso el año? Mejor me salgo. Y eso es lo que no evitan estos programas, la permanencia, sí, al contrario, aumenta la deserción escolar. Gracias por tu respuesta. Y finalmente, si tuviera que hacer una única recomendación contundente a los evaluadores y directores de proyectos sociales aquí presentes, ¿en qué aspecto considera usted que deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos para garantizar que los programas educativos cumplan efectivamente eh, con lo que usted nos menciona? Primero que nada, me gustaría que fueran equitativos, puesto que la educación, aunque decimos ser equitativa para todos, no, puesto que los grupos vulnerables que tienen discapacidades o hablan otro dialecto o otro, sufren, no tienen la misma facilidad de acceder a esa educación. Me gustaría que tuvieran como que ese aspecto importante de inclusión desde primaria, es más, si se puede desde kinder, estaría súper genial porque como lo comentaba, hay escuelas, aunque sí hay muy pocas escuelas que se especializan en atender esas necesidades, ya pueden ser de visual, auditiva o motriz, pero quedan muy alejadas del lugar de vivienda del individuo. Me gustaría que a todos los docentes les dieran un curso y justo si hasta si les pudiese dar el material para facilitar el enseñar a ese grupo vulnerable, estaría súper genial, porque ya no quedarían en rezago ni quedarían ex- excluidos de la educación. Al contrario, se haría un grupo donde en vez de impartir clase, por un ejemplo, clases de braille solamente a la niña que tiene discapacidad visual, podría ser una clase de braille para todo el salón, incluyendo y no excluyendo, sino no nada más dándole una clase particular a la niña que no ve, al contrario, crear una clase para todo el salón para que aprendan a utilizar los diferentes, como el braille o el lenguaje de señas. Digo, creo que serían buenas políticas que se podrían modificar y tener muy buena énfasis en esos aspectos que podrían alcanzar una igualdad educativa. Agradezco mucho su respuesta. Eh, para finalizar, cedo nuevamente la palabra a mi compañero Osvaldo, por favor. Muchas gracias, Brian. Con esto damos por concluida la sesión. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Centro de Actualización y Capacitación Profesional Los Galeana, el comité organizador y nuestros patrocinadores, les damos las gracias a la licenciada Blanca Magallanes por su valiosa participación. A todos ustedes por su asistencia y les invitamos a que sigan el Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades. Buen día a todos.